El mensaje del día de hoy es la tercera parte de las deidades que se están manifestando en estos tiempos. Ya hemos hablado un poquito y ya vamos a revisar a Moloch. Hemos hablado de Baal, ¿verdad? Que es un sustituto de Dios. Él busca sustituir a Dios con cualquier cosa que represente un sustituto de la atención de Dios y del lugar que Dios tiene que tener en nuestro corazón. Esa es la influencia de un espíritu de Baal. En esta época ya hablamos nosotros en el primer capítulo, acerca de no solo cómo se manifestó durante la época bíblica, sino también cómo se estaba manifestando en esta época a través de cualquier cosa, desde un celular, desde la mentira, son tantas las maneras en las que este enemigo trata de suplir a nosotros necesidades secundarias o ficticias o reemplazar simplemente a Dios para nuestra vida, ¿verdad? Pero nosotros los que estamos en el Espíritu, los que entendemos del Señor, sabemos que no hay reemplazo para Dios, no existe ni siquiera una segunda alternativa. ¿Verdad? No es como cuando uno consigue un medicamento genérico que por lo menos tiene la misma fórmula. En el caso del Señor no funciona así. Solo tenemos una opción y esa es nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. No hay otra. Es la única manera en la que podemos nosotros caminar en verdad, caminar en justicia y en santidad, estando en Él. Porque si nosotros caminamos hasta en nuestros propios esfuerzos, vamos a flaquear, vamos a decaer. No tenemos la capacidad de sostenernos, no tenemos la capacidad de juzgar adecuadamente las cosas. Sí, van a haber cosas que nos van a molestar, van a haber cosas que nos van a provocar, van a haber cosas que van a sacar lo peor de nosotros. Pero la única manera en la que podemos vencer todo esto es teniendo un corazón temeroso a Dios y activo en el Señor, para que el Señor ponga en nosotros el sentir, el pensar, el hacer el querer como el hacer. También hablábamos de Ishtar, que definitivamente es una deidad, ¿verdad? Que am, tergiversa las cosas, ¿verdad? Hablábamos de cómo no solamente en diferentes culturas tiene diferentes manifestaciones, nombres, diferentes apariencias, pero de que inició como una figura masculina y se transformó en una figura femenina, distorsionando lo que es la sexualidad, distorsionando lo que es también el romance, distorsionando lo que es el amor. Y lo vemos hoy con claridad por todos lados. Lo que es una confusión se convierte en una verdad y en una realidad para muchas personas que lo defienden como un derecho innegable, cuando en realidad es una farsa, es una mentira, que para muchos se convierte en su realidad porque abren puertas a espíritus y a presencias como estas para que realmente cambien por completo la dinámica de su vida y de su percepción de la vida. Asimismo, Moloch es una deidad pagana también, es la tercera de las que estamos abordando el día de hoy. Como dice acá, vamos a explorar un poquito el tema, la historia, un poquito acerca de los orígenes, un poquito acerca de su culto y demás, para tratar de entender el contexto y luego lo vamos a traslapar a cómo se está viendo hoy y de nuevo, lo que es visible. Porque muchas de estas deidades o de estos ángeles caídos, de estos espíritus malignos que están y han venido atacando a la humanidad desde épocas bíblicas, muchos dirán, no, no, pero es que eso eran aquellas épocas. No, la persona que se siente a pensar y que crea que esto solamente sucedió antes, no tiene la más mínima idea en el mundo en el que vive. Puede ser simple y llana ignorancia, puede ser simple y llana negación. Pero pensar que estos ángeles caídos solo quisieron afectar una época de la tierra, cuando para ellos el tiempo es irrelevante. El tiempo que esté presente lo van a tratar de influir, lo van a tratar de contaminar, lo van a corromper, lo van a destruir, porque ese es el odio que nos tienen. Entonces, indiferentemente del tiempo en el que estemos,
de cuál sea nuestro presente, ellos van a influir, ellos van a atacar y ellos van a manifestarse. Y a lo largo de las épocas se han manifestado con diferentes nombres, con diferentes formas. ¿Para qué? Para confundir, para traer precisamente un historial de confusión que nos aleja de Dios, que da otras opciones, que justifica otros caminos, pero que usted y yo sabemos a la luz de la palabra es una mentira, porque el único camino, la única verdad es Cristo. Moloch no es uno de esos. Moloch es una deidad pagana asociada con sacrificios, especialmente de niños en las antiguas religiones. Es una divinidad fenicia, cartaginesa y cananea. Ahora, quiero resaltar el hecho de que al decir cartaginesa no estamos hablando de Cartago, la provincia de Costa Rica, estamos hablando de la ciudad de Cartago, que está en el ahora moderno Líbano, ¿verdad? Al norte de África. Fue una ciudad que fue por completo arrasada por los romanos, al punto de que para efectos de que ahí no se volviera a construir ni volviera a crecer nada, los mismos romanos llenaron todo eso de sal para que ni siquiera se pudiera, ¿cómo se llama?, levantar algún tipo de siembra o algún tipo de cultivo. Entonces, hoy, hasta el día de hoy, hay solo ruinas y ahí no se puede vivir. Y esto es muy importante que lo entendamos. Esto es una manifestación de destrucción total. Los templos de Moloch, de hecho, ahora hasta el 2000, si más no me equivoco, en el 2017, hay una anécdota que el pastor Jonathan Kahn cuenta con relación a esta deidad, en donde en el momento en el que, y Dios sabe por qué, pero en el momento en el que Donald Trump llega al poder, a la Casa Blanca, uno de los templos de Moloch que estaban en Mesopotamia, en el área de Irán, o Irak más bien, se cayó. Y era un templo conocido porque era un lugar donde turísticamente llevaban a las personas a ver las antigüedades y demás. Pero como vemos, Moloch es una deidad que es bien reconocida en la palabra. A nivel histórico, curiosamente, no hay muchas evidencias aparte de estos lugares en donde tal vez se reconocía que había culto a esta deidad, pero la deidad como tal, las estatuas como tal, o los digamos que las figuras como tal que se erguían a honrar a Moloch, nunca se han encontrado más allá de solamente dibujos o pinturas o cositas pequeñas, o los templos que sí tienen inscripciones y tal vez dibujos de toros y demás. Curiosamente hay una similitud, si ustedes aprecian entre Baal y Moloch con respecto a la figura de un toro, ¿verdad? Lo más impresionante de esto es como, como de ahí me da la impresión, es como de sacan la imagen de Satanás, ¿verdad? No necesariamente como un toro, pero sí como ¿cómo se dice? Una figura con cuernos, ¿verdad? Incluso en la mitología griega está el centauro, que es una mitad persona, mitad también toro, ¿verdad? Y vemos cómo a lo largo de la historia de las culturas, Moloch va cambiando su presencia, su forma de ser, pero siempre son los mismos rasgos que van quedando las raíces podemos decir un poco de la raíz del por qué Moloch está ahí o del para qué está ahí. También era considerado como el símbolo del fuego purificante que a su vez simboliza el alma. Se le identifica con Cronos en la mitología griega y Saturno para los romanos. Esto es importante entenderlo porque tanto los romanos como los griegos tenían diferentes dioses, ¿verdad? Eran sociedades monoteístas y ellos, curiosamente, son las mismas deidades, solo que con otro nombre y con quizás otra apariencia, pero sigue siendo lo mismo. Moloch es también el dios del fuego al que se le inmolaban las víctimas humanas, principalmente niños o mujeres vírgenes. Incluso en esta foto se ve cómo se está dando alabanza, ¿verdad? Música, hay fuego. Hay una mujer acá con su bebé esperando sacrificarlo, ¿verdad? Y aquí hay un sacerdote de Moloch entregando el bebé prácticamente a la hoguera, ¿verdad? Entonces,
Esto es algo que era una abominación y ahorita lo vamos a ver desde la perspectiva bíblica. Ok, en el origen y la procedencia, Moloch es una deidad de las antiguas culturas semíticas, particularmente los pueblos cananeos, fenicios y cartagineses, que habitaron el levante mediterráneo, lo que hoy es Israel, Palestina, Líbano y Siria, y partes del norte de África. En las escrituras hebreas, el nombre Moloch aparece en relación con un dios al que los israelitas estaban completamente prohibidos adorar. El nombre Moloch o Moloch parece derivar de la palabra hebrea MLK, que puede significar rey o sacrificio, aunque las connotaciones precisas son ambiguas. Moloch se asociaba con los sacrificios humanos, particularmente como dijimos en niños. Se cree que se realizaban rituales en los cuales los infantes eran quemados vivos como ofrenda a esta deidad. Ustedes pueden imaginarse, o sea, es que yo no puedo ni siquiera puedo construir en mi cabeza una imagen que se acerque a algo así. Y para ellos esto era algo indispensable, ¿verdad? Porque para ellos era la máxima expresión de adoración, ¿verdad? Ahora mucha gente me dirá, pero hey, no hizo lo mismo Dios con Isaac, ¿verdad? Que se lo pidió a Abraham. Pero él llevó al límite a Abraham para probar su fe y su confianza, pero nunca llegó a sacrificar al niño. Al contrario, él dio su sacrificio, él dio un carnero a cambio de el niño, pero Dios sí puso a su hijo y Dios puso a su hijo como sacrificio único y eterno por nosotros, pero lo hizo por amor. No lo hizo por idolatría. Obviamente Dios es Dios y es soberano y es poderoso y majestuoso y su plan era perfecto. Pero esto es una imitación, es un sustituto, es una falsedad revestida de alguna manera de santidad que no existe, que no tiene. Es una corrupción total de la imagen de Dios. Dice, se cree que se realizaban rituales en los cuales los infantes eran quemados vivos como ofrenda a esta deidad con la esperanza de obtener favores divinos como la prosperidad o el éxito militar. Este sacrificio tenía un fuerte componente de devoción, ya que se pensaba que el sacrificio de lo más preciado, que son los hijos, garantizaba la complacencia de los dioses. Se cree que una estatua de bronce gigante de Moloch era utilizada en estos rituales, en la cual los niños eran colocados en los brazos extendidos de la figura y luego quemados vivos por el fuego que ardía en la base de la estatua. Este tipo de sacrificio es mencionado en fuentes como el historiador griego Plutarco, el filósofo romano Diodoro Sículo y quienes hablan del sacrificio de niños en Cartago. Cartago probablemente fue la versión más reciente que tenemos de esta antigüedad mesopotámica de adoración y que probablemente a partir de ahí tuvo que reinventarse o evolucionar entre otros métodos para no, obviamente, quedarse estancada en una historia, ¿verdad? En una misma historia, en especial a las puertas de que el cristianismo estaba creciendo y que obviamente no iba a funcionar ya lo que es el politeísmo, ¿verdad? Que la adoración a múltiples dioses. El mundo estaba cambiando, entonces ellos también se adaptaron. Moloch en la actualidad, satanismo. Moloch ha sido mencionado en teorías de conspiración modernas, especialmente en círculos que relacionan a figuras de poder con cultos secretos o prácticas ocultas. Algunas teorías sostienen que ciertos grupos de élite realizan rituales oscuros y que Moloch es una de las figuras recurrentes en estos rituales. Debo decir que aunque esto se considera una teoría conspirativa, hay grandes cantidades de fuentes de testimonios de este tipo de cosas, incluso testimonios que se han salido a la luz y hasta personas que han perdido la vida por dar este tipo de testimonios. Entonces, aun cuando se mantiene en lo oculto, cuando usted empieza a ver el comportamiento del ser humano y la maldad que hay detrás de todo esto, o sea, ¿qué nos hace pensar que nuestra sociedad hoy no tiene personas como las que hubo en aquellas épocas?
ahora con muchas más tecnología y más maneras de hacer lo mismo. Si estamos en una sociedad, en un mundo que es cíclico y que se repite a sí mismo, que en lugar de evolucionar positivamente, más bien la ley de la termodinámica dice que todo evoluciona hacia mal. Y la evidencia de eso son, por ejemplo, las frutas. Usted deja una fruta sola y en lugar de crecer un árbol solito, si usted la deja sola ahí, esa fruta se va a podrir, se va a llenar de gusanos y cuando usted le queda solo, le queda un cascaroncito y a veces ese cascaroncito no es suficientemente fuerte para dar vida, sencillamente muere. Lejos de crecer y abundar, lejos de producir algo más estruendoso, más hermoso, más fuerte, más bien todo va hacia lo malo, todo va hacia la decadencia y hacia la destrucción. Moloch es a menudo invocado en discusiones sobre la decadencia moral de la humanidad, ¿verdad? Especialmente cuando se habla en prácticas modernas que implican algún tipo de daño a los inocentes como el aborto. Hoy por hoy tenemos secuestros de niños. Ah, pero sí, los secuestros han pasado siempre. Por supuesto que sí. ¿Por qué? ¿Para qué? Pregúntenle al Espíritu Santo y pídanle al Espíritu Santo que les confirme esto. ¿Para qué? ¿Por qué es que se dan estos secuestros? ¿No es más fácil sacrificar al niño de alguien más que el de uno mismo? Uno de los rituales que se practican en brujería, en la brujería moderna, y me refiero a la brujería en pleno ocultismo, ¿verdad? Son sacrificios, no solo de animales, como en el vudú, como en santería. También hay sacrificios humanos. Hay personas que han sido rescatadas por el Señor del satanismo y ellos dan testimonio de lo que esto es. Rituales que se han vuelto, rituales paganos que se han vuelto fiestas, fiestas que los jóvenes van. Y recuerden que esto cautivaba a los jóvenes, cautivaba a las jóvenes. Si cautiva a las jóvenes, obviamente va a cautivar a los jóvenes. Y hoy hay rituales como el Burning Man, que es una estatua enorme hecha de madera, de un hombre, donde se celebran, ¿cómo se llama? Festividades con música moderna, le llaman trance, y hay otro tipo de música electrónica que realmente te generan un trance. Si ustedes vieran estas fiestas, ustedes entenderían que hay una connotación espiritual. Para ellos es invisible. Para ellos es un deleite, un disfrute. Y en estas fiestas se dan drogas, se da alcoholismo, se dan mezclas de alcohol con drogas, y la gente literalmente se pierde. Ah, pero eso también pasó en Woodstock en los 60, probablemente en una forma más ligera. En una forma, a ver, ligera me refiero en cuanto a la agresividad de las drogas, ¿verdad? En aquellas épocas se hablaba del amor y la libertad de expresión, es la misma corrupción en una época diferente. Y lo increíble de esto también es, yo un día de estos vi un video de una fiesta en Europa de música electrónica y trance y todo, y se proyectan imágenes holográficas de deidades, de demonios. La gente no lo entiende, no los ve, no los comprende. Para ellos es, uy, qué chido, qué bonito ¿verdad? El show de luces. Pero la música, el ambiente, ahí es donde se presta todo esto para que se abran puertas espirituales. La gente no tiene el discernimiento, por ende son carne de cañón. Ahora, la persona que quiere ser escéptica puede y tiene todo el derecho de ser escéptico. Pero cuando uno le pide revelación a Dios, cuando uno le pide al Señor, muéstrame lo que realmente está pasando, el Señor te lo va a mostrar. Y yo soy uno que personalmente no quiero estar, como decimos en Costa Rica, estar detrás del palo o del árbol. ¿Qué significa eso? Muy sencillo. Yo no quiero no saber. Yo no quiero estar en la ignorancia. A mí no me cuesta creer que este mundo está en una decadencia tan grande que por eso vemos tanta oscuridad. Óiganme, y la oscuridad que estamos viendo hoy es una oscuridad apenas de lo visible, porque detrás de cortinas la oscuridad se extiende aún más profundo.
Hace poquito arrestaron a un rapero famosísimo y están inculpando figuras de la política, de la élite, de la farándula en actos hasta con niños de tráfico de personas, trata de personas, eh, cosas que uno dice, ¿cómo es posible? Pero ¿qué es lo que ocurre? Para nosotros es difícil entenderlo porque nosotros tenemos un código moral basado en lo que la palabra y el temor a Dios nos da. Estas personas no creen en Dios. Estas personas, para ellos Dios no existe. Entonces el código moral que ellos tienen es muy diferente al nuestro y por ende actúan de acuerdo a estas influencias que los ven como títeres, que los ven como personas tan manipulables y terminamos haciendo en oculto cosas que podrían desafiar a cualquier persona con un raciocinio sano. Una de las cosas que a mí el Señor me hacía sentir es que Él no nos permite saber y ver todo lo que está pasando en lo oculto, porque sencillamente no podríamos soportarlo, no podríamos. Y por ende es que Él permite que nosotros solo veamos y entendamos en parte, que tenemos que confiar en lo que Él ve y en su plan, porque a Él no se le escapa nada. Nada, si usted ahorita está pasando por una situación, sea cual sea, no se le escapa nada al Señor y es parte de un plan. A veces el plan no es lo que nosotros queremos como nosotros queremos, a veces no termina como nosotros le pedimos al Señor. A veces el plan termina con el Señor llevándose a una persona querida, pero si lo vemos en un contexto eterno, está rescatando a esa persona, tal vez de algo más adelante que hubiese podido poner en tela de duda su salvación o me explico, o sea, no podemos desconfiar de Dios. Tenemos que confiar plenamente en que lo que Él está permitiendo, lo que Él hace, es perfecto. Y todo esto no es que se va a quedar impune, para nada. Pero antes de que venga la luz, primero tiene que estar la oscuridad y eso es lo que está pasando en esta época, iglesia. Yo sé que la oscuridad ha estado con nosotros todo el tiempo, pero yo soy muy honesto, nunca he visto este nivel de oscuridad como el que estamos viendo ahorita. A ver, esta foto, espero que se pueda apreciar un poquito. Quiero llevarlos a que vean algo. En esta foto que tenemos acá, no sé si alguien me puede decir si identifica algo diferente, algo extraño. Dice la estatua que está, el dorado en el centro, Ok, muy y bien. eso, y los elefantes, esos, Ajá, ¿qué más? eso está terrible ahí. Ok, ¿qué Y lo más? de abajo, también ese bicho raro. Ajá, muy bien. Ujú. Y aquí tenemos Y otro. otro elefante a la derecha. Ujú. Curiosamente, ustedes saben que y esto se ve se ve mucho en la brujería y en la santería y el ocultismo. Es la entremezcla de lo pagano y oculto junto con lo religioso, ¿verdad? Hay una entremezcla de simbologías ahí. Aquí abajo hay otros dos elefantes. Los elefantes son deidades hindú, ¿verdad? Y por acá hay una iglesia. Aquí es curioso, una iglesia. Ahora, vamos a ver algo que es muy importante porque yo quiero que entendamos de qué se trata esto, ¿verdad? Vamos a verla más de cerca. Evidentemente no les tengo que decir a qué se parece esto porque es muy evidente, ¿verdad? Aquí le quitaron la alfombra roja que estaba aquí, ¿verdad? Esto fue probablemente durante la apertura. Esto, para que ustedes sepan, es un parque de diversiones. Creo que es en Italia, si más no me equivoco. Puedo estar equivocado, pero según la fuente de donde lo conseguí, hablaba de Italia. Em, si alguien averigua y quiere y puede corregir, gracias. Pero hasta donde yo entendí, en lo que me dio tiempo, fue en Italia. Como podemos ver, es una foto real, esto es una foto a color, ¿verdad? Y allá vemos una pantalla de teatro, aquí hay otra pantalla, aquí hay una pantalla en el centro, hay personas aquí con cámaras, estos son como los portillos para poder que entre la gente, ¿verdad?
Y acá tenemos un enorme demonio que te está queriendo devorar. Y esa es la lujuriosa entrada ¿cómo se llama? Curiosamente, vean, es un demonio con tres ojos, ¿verdad? Representando y burlándose de alguna manera de la Trinidad. Ahorita vamos a hablar, estos dos ya lo sabemos, es una combinación con el hinduismo, ¿verdad? Que el hinduismo tiene miles de dioses, y, y ahorita mi enfoque va a ser en esta figura, porque este que está aquí, damas y caballeros, es la nueva figura de Moloch, este que está acá. Curiosamente tenemos una media luna, lo cual también habla de la luna y el sol en el oscurantismo, ¿verdad? Habla de aspectos de ojos como de átomos, ¿verdad? Y en los pies también tiene símbolos que, si más no me equivoco, son similares a la estrella de David en los pies, ¿verdad? Ahorita los vamos a ver. Pero sí, esta es la nueva figura, la nueva estatua de Moloch, ¿verdad? Acompañada por dos elefantes, ¿verdad? Y vamos a ver dónde está esta figura también. Esta estatua fue una estatua de Moloch colocada en el 2019 en la entrada del Coliseo de Roma, autorizado por el Vaticano. Y curiosamente, veamos, tiene aquí como coronas, ¿verdad? Como coronas de rey, una hacia arriba y una a la inversa, ¿ok? Aquí está, si ustedes ven y aprecian, esta en particular, a diferencia de esta que tenía el sol y la luna, esta tiene la estrella de David acá. Y el ojo que todo lo ve, lo cual es un símbolo Illuminati o de la élite mundial. Tiene una cara que parece es como un toro, pero también con aires de sapo, pareciera, ¿verdad? Manos humanas. Aquí están los ojos nuevamente y la estrella del sol naciente, que es una imitación de Satanás a la persona de Jesús, y tres ojos nuevamente. Cuernos con coronas y alas que supuestamente son de ángeles, ¿verdad? Y esta figura la pusieron muy lindo ahí en el Coliseo Romano. Bueno, y vamos a leer esto. Dice, hay que destacar la estrella de David, el ojo de Horus, ¿verdad? Acá abajo también el ojo de Horus. Y el sol negro culto a Saturno, ¿verdad? Son todos símbolos de oscuridad. Satanás sabe lo que hace y sabe cómo lo hace y lo hace al propio. Lo que a mí más me impresiona es ver personas siendo manipuladas y siendo llevadas a hacer la voluntad de Satanás hoy por hoy, y la gente camina, se toma fotos con la estatua y es como que si no supieran con quién se están tomando una foto, ¿verdad? ¿Cómo se está manifestando todo esto hoy? Bueno, lo vemos por todos lados. Si bien es cierto, ya el culto y la quema de niños no se está realizando como se realizaba. Hoy por hoy se está realizando casi como una religión en torno al aborto. Y vean qué curioso, la vasta mayoría son mujeres jóvenes que luchan, lloran, pelean, son agresivas y hacen cosas que uno dice, ¿cómo pueden llegar hasta este extremo por pedir matar niños? Ahora, yo no voy a entrar en contiendas con respecto al tema del aborto. Sé que hay situaciones en donde el aborto puede ser una última opción para salvar una vida, en donde tal vez haya una violación y una situación muy, muy difícil, ¿verdad? Pero el aborto no necesariamente es la única opción. Puede darse ese bebé en adopción y darle la oportunidad a una familia que no está pudiendo tener hijos de tener un hijo. El problema es que en esta mentalidad, en esta sociedad, en esta cultura, ninguna opción es viable excepto la del matar a los niños. El aborto es un culto prácticamente que se está dando ahorita en nuestra época. Y es algo que al menos para mí es tan difícil de entender y tan difícil de comprender. Ahora muchas personas dirán, especialmente chicas de ellas dirán, pero es que usted es hombre, usted no entiende. No, es que yo no puedo entender matar a alguien.
indiferentemente. Yo he visto los videos de cómo es un aborto y lo que el bebé tiene que pasar. Yo soy padre, tengo dos hijos y yo vi a mis hijos nacer, yo los vi salir del cuerpo de mi esposa. Yo estuve ahí en el día en que ellos abrieron sus ojos por primera vez. Nadie puede convencerme de que el aborto es una opción lógica, a menos de que tu lógica esté tomada por alguien más. Vamos a ver cómo se está comportando el mundo con respecto a esto. 28 de septiembre, Día de la Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. Fondo de Población de las Naciones Unidas. Hay personas que todavía creen en las Naciones Unidas. Hay personas que todavía creen en la Organización Mundial de la Salud. Y ahí es donde yo digo, iglesia, hay que despertar. El mundo ya dio un giro de lo que nosotros conocíamos y creíamos era bueno. Acuérdense, ya ahora lo bueno es malo y lo malo es bueno. Aquí están las evidencias. Estas organizaciones no están aquí para defender ni proteger a nadie. Ellos están aquí para defender y proteger una agenda. Y evidentemente estamos viendo sacrificio nuevamente de niños y manipulación de jóvenes, como lo veíamos en los tiempos de Moloch. Esto todo es una estrategia bien elaborada. Vean, vean las campañas en donde quieren convencer a la gente. Esta es de México, salud, acceso y derechos del IPAS. ¿Por qué el aborto es un asunto de salud pública? Como que si los bebés fueran el cáncer de la sociedad, como que si fuera una enfermedad, una peste. Vean la forma en cómo astutamente están vendiendo algo malo como algo bueno y necesario. Quiero que entiendan eso, porque muchas de las cosas que hoy se están dando en los noticieros vienen así. Te están dando lo malo con cuchara de miel para que sea más fácil de digerir. Te están hablando de algo malo como bueno y de algo bueno como malo. Y la gente está cayendo en la trampa. Si usted es de las personas que pasa todo el día oyendo noticieros, es muy probable que usted ya tenga el cerebro lavado por estas personas. Porque es increíble ver cómo nos estamos distanciando de la moralidad de la rectitud de Dios. Se los advierto, no vean noticieros si no es a la luz de la palabra, porque hoy los noticieros más importantes que antes eran los que nosotros confiábamos en que nos traían la verdad o nos traían los sucesos, hoy son simple propaganda. Hoy quieren que usted piense como ellos quieren que usted piense. Y es lamentable y triste. No hay nada más triste que ver familiares de uno tomados por estas mentiras y que piensan así. ¿Y qué puede hacer uno para convencerles? Nada. Es triste, es triste. Y yo me lo decía como a los 17 años. Dios, yo no quiero llegar al día en que yo no pueda o que yo vaya a tener que tener discusiones sobre verdad y defender la verdad porque la gente quiere y prefiere la mentira. Y ya estamos aquí. Lo que yo mismo me decía a mis 17 años hoy es una realidad. Vean esta otra. Limitar el acceso al aborto, otra forma de violencia de género. ¿Ustedes se acuerdan hace unos años cuando las feministas empezaron a salir y a decir que abajo el patriarcado, que abajo los hombres, que abajo el machismo y que abajo, ahí empezó una guerra contra la figura del ser humano, del hombre. Y no voy a decir que no hay machismo en el mundo, no voy a decir que no hay agresión, no voy a decir que no hay femicidios, porque eso sería mentir. Sí los hay. Hay gente buena y hay gente mala. Pero una cosa es cuando se está haciendo un ataque generalizado sobre la figura del hombre.
porque indiferentemente que hayan hombres buenos y malos, se está haciendo un ataque generalizado y sostenido sobre la figura del hombre, en especial si es papá. Luego se hizo un empoderamiento de la mujer en las culturas modernas, un empoderamiento de la mujer. No necesitamos de los hombres, nosotras podemos solas, podemos hacerlo todo, somos capaces, somos fuertes, somos un montón de cosas. Y ahora ya ellas no pueden ni hablar, porque resulta ahora que los hombres trans tienen derecho a ser mujeres también, y a veces ser más mujeres que las mujeres. Y aquellas voces que luchaban en contra de los hombres y que luchaban por las mujeres ahora están calladas porque ya ahora la nueva voz que salió es la de los hombres trans que tienen derechos también y ellas están apoyando también, aunque muchas de ellas ya están cansadas y están levantando la voz y se dieron cuenta de todo lo que está realmente pasando. Pero vean, limitar el acceso al aborto, otra forma de violencia de género. Y paz, Latinoamérica y el Caribe. Y yo he visto comunicados, yo he visto cartas que se envían por detrás de las cortinas a medios. ¿Para qué? Para que empiecen a frenar a callar o a cancelar a todo aquel que se resista a lo que se está diciendo o se va a decir. He visto también las agendas de lo que van a decir. Y yo me quedo así, digo, Señor, nada más saca esto a la luz, porque la verdad es la que hace libre a las personas. Saca esto a la luz, Señor, para que no haya nadie que esté tomado por mentiras. Vean esta parece hasta para niños. El aborto es asistencia médica. Y quiero que entiendan el nivel de maldad que hay en esto, el nivel de corrupción intencional de tergiversar la verdad con el objetivo de obtener un resultado. Vean el último que tengo por hoy. El aborto es esencial, urgente, cuidado de la salud. Y así se le están metiendo en la cabeza a los jóvenes hoy en día. En Estados Unidos ya estaban rompiendo, y esto lo podemos testificar fácilmente, porque yo lo he visto 50.000 veces, votaban todo lo que era historia de Estados Unidos, quieren quitar las leyes, quieren quitar los símbolos patrios en Estados Unidos, que ni se hable de la Biblia, ¿verdad? Quieren erradicar la historia de Estados Unidos porque resulta que ahora es una historia racista. Y saben qué es lo más hermoso, que cuando empiezo a estudiar yo acerca del racismo y empiezo a ver estudiosos y catedráticos que realmente sacan a la luz el racismo original comenzó en África entre las mismas tribus negras. Y el racismo siempre ha estado en la humanidad. Y la esclavitud siempre ha estado en la humanidad. Entonces, cuando usted le trae la verdad a una cultura tan hermosa y tan diversa como la cultura negra, no hay nada más hermoso que verlos despertar y darse cuenta que el enemigo no es el hombre blanco, sino que es un sistema que les está tratando de lavar el cerebro. Todo eso está pasando. En los últimos 3 años, Estados Unidos dejó de ser un país reconocible. Y yo sé que los que están viviendo en Estados Unidos pueden dar testimonio de esto. Pero la agenda, es que ya las cosas que están pasando ya rayan en lo absurdo, en lo evidente de que hay un plan por destruir a Estados Unidos y destruir a Estados Unidos con el objetivo de destruir América, destruir todo lo que América representa y por ende poder destruir Israel, porque al final el último precio, el precio más preciado es Israel. Pero ¿qué pasa si se cae América? Se caen muchos países latinoamericanos también. Y mientras tanto nosotros, en nuestros pequeños universos metidos ahí, estamos orando. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos la fuerza que mantiene todo esto estancado.
porque deberíamos estar orando. Y les voy a decir algo, en el ministerio de oración, en el cuarto de guerra, nosotros hemos venido orando durante 3 años porque todas estas cosas que pasan en la oscuridad se manifiestan a la luz, que sean expuestas. Empezaron a salir rescates de niños como usted no tiene idea en 2 o 3 años. De todos los secuestros que se han estado dando, de todos los niños que se han estado tratando de meter por el borde de los Estados Unidos, que se burlan tanto de que se quiere cerrar, pero por ahí se están dando tráfico de niños. Horrible lo que está sucediendo. Pero como la gente no sabe, es más fácil criticar porque escuchan las noticias. No hay discernimiento espiritual. Y una de las cosas que es tan vital es entender los tiempos, lo hemos hablado. Una iglesia que no sabe la hora que es una iglesia que está dormida, es una iglesia que no está preparada, es una iglesia que no está anticipando, es una iglesia que no está orando. Y qué bonito es ir a la iglesia a escuchar mensajes motivacionales y bonitos y cosas que lo hagan sentir a uno, qué lindo. Pero la realidad de esa iglesia, de que usted y yo ya no estamos para eso. Ya esa etapa pasó. Usted y yo estamos siendo entrenados para la guerra, porque ya estamos en guerra. Y si usted no ha despertado a la realización, a la noción, a la realidad de que estamos en una guerra espiritual, yo no sé qué es lo que tiene que pasar para que se den cuenta. Espero que no tenga que suceder nada cercano a casa para que se den cuenta. Vamos a ver, ¿cuántos abortos se han hecho en Estados Unidos desde 1973? Quisiera que abran micrófonos y alguien me diga un número. Yo sé que es un poco difícil atinarle, pero no importa, me gustaría saber por dónde anda nuestra forma de pensar, nuestra idea o concepto de dónde podrían dar el número. A ver, si alguien quiere, Dos probablemente billones, 40 2 billones, millones. 40 millones, ok. ¿Alguien más? ¿Quién da más? No, mentira. Eso sonó como una subasta. dos Este, billones, 2 millones o billones. billones. Billones, wow. 40 millones, 2 billones. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tómelo, déjelo, tómelo, déjelo. Vamos, llévelo, llévelo. ¿Alguien más, por favor? Nada más, una más. Ni Que se le idea, ocurra. ni idea, hasta que Ok, me da temor. ok. Solo pensar en Incontables, incontables, porque muchos los hacen las escondidas. oculto a Sí, escondidas, entonces eso no está en las estadísticas. muy Correcto. bien. Excelente. Muy acertado. Y vamos a ver los números registrados, ¿verdad? Y de nuevo, alrededor de 63 millones desde 1973. Voy a cumplir 50 años, Dios mediante. Hace 51 años se han matado 63 millones de niños en abortos en Estados Unidos solamente. Wow. Eso es casi como la población de muertes que tuvo la Segunda Guerra Mundial, para darnos una idea, ¿ok? Y esto, como dice Tía Leti, es lo que se ha más o menos estimado. Pueden ser muchos más. Durante la Segunda Guerra Mundial murieron alrededor de 70 millones, 75 millones de personas. 6 de esos fueron judíos. Una población más grande que la de Costa Rica. 63 millones de niños abortados. No sé, ni siquiera saqué la estadística de cuántas veces la población de este país, de Costa Rica, que anda por ahí de 5.5. Quiero que eso les ayude a entender un poco la dimensión de lo que estamos hablando. No me pueden venir a decir de que Moloch no está funcionando. ¿Por qué los niños? Porque ahora se está atacando a los padres. ¿Por qué también se está atacando a las madres? Ya no se puede ni siquiera definir qué es una madre. Ahora resulta que una mujer es cualquier persona que se siente o se identifica mujer, lo cual para mí es un insulto a la mujer. Y esa es la realidad en la que usted y yo estamos haciendo iglesia hoy.
¿Qué dice la palabra? Vamos a ver. Quiero que vayamos a Levítico 18:21. Dice así la palabra del Señor: no darás un hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No profanarás así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No profanarás el nombre de tu Dios, Jehová. Cada vez que un niño muere a consecuencia de esta deidad, ¿verdad? Obviamente las mujeres que están haciendo los abortos no lo están haciendo en adoración a Moloc. Ellas no saben, ellas simplemente ya les metieron a la cabeza de que un aborto es una buena opción. Yo conocí a una muchacha en Estados Unidos que había abortado porque había quedado embarazada muy joven y para ella el aborto fue la opción lógica. Ella no veía cómo iba a cortar su vida tan joven y tener un bebé. Y esa mujer arrastraba en su alma el dolor de ese error. Era un peso tan enorme para ella que ella no podía ser feliz. Hasta que un día le dije, hable con Jesús al respecto. Encuéntrese con Jesús y hable con Jesús y pregúntele a Jesús si Él la perdona. Y solo en Cristo logró encontrar la sanidad interior que ella necesitaba, el perdón y el amor de Jesús. Y ella entonces logró eventualmente reponerse y tener una familia y tener hijos. Pero véanlo aquí claramente en Levítico. Hay un aspecto de profanación del nombre de Dios. Dios da la vida. Dios da a los hijos. Los hijos son la manifestación del amor de Dios. El mismo Jesús corrió con una suerte de peligro de muerte y tuvo que huir porque Satanás también quería matarlo y a consecuencia de eso terminó matando muchos niños. Vamos a la Primera de Reyes 11:5-7. Voy. Dale. Dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, diosa, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Así es. Y llegó a edificar un santuario en el monte que está frente a Jerusalén para que Quemos, el depravado dios de Moab, y el otro para Moloc, el ídolo abominable de los amoritas. Es él, son ellos los que han estado desde un principio, son ellos los que han desde un inicio han tratado de distorsionar la realidad de este planeta, dar opciones y alternativas que no sean Dios. Y curiosamente, si lo vemos de esta manera, Dios por algo fue tan celoso con su pueblo, porque habían tantas maneras de diluir la pureza de un pueblo, y él tenía que proteger esa pureza para que llegara hasta su hijo. Y alrededor siempre tuvo enemigos, alrededor de Israel no solo tuvo enemigos, tuvo tentaciones y caían una vez y otra vez y otra vez, y el Señor tenía que traer profetas y tenía que volver a traer otros líderes que vinieran y que tuvieran temor a Dios. A veces estos líderes no eran ni siquiera israelitas. A veces Dios usó gente que no era israelita y que los restauró, los ayudó a restaurarse. Dios puede usar a quien sea, pero ¿cuál es el rumbo de la persona? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fruto? ¿El fruto al final cuál es? ¿Qué persigue? Muchas veces ni siquiera nos sentamos a analizar, simplemente decimos, no, esta persona no cumple mis expectativas, esta persona no cumple mi proyección o mi entender. Confiemos en Dios, porque Él es el que sabe quién sí, quién no. Vamos a irnos al Salmo 139.
Ok, Ujú, un minuto, por favor. dale. 139, Sí, 13, 16. sí, yo lo tenía aquí. ¿Qué se me hizo? Dale. Ujú. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Amén. Amén. Yo no sé, yo no sé, iglesia, y quiero retarlos a que tomen un momento. Yo sé que nosotros en la vida cometemos errores, tropezamos, tenemos situaciones buenas, situaciones malas. O sea, la vida es una historia en sí misma. Pero nosotros hemos captado este mensaje de lo que dice el salmista y podemos apreciar nuestra propia creación por parte de nuestro Creador. Podemos amar a Dios por amarnos tanto y haber pensado en nosotros desde antes de que tan siquiera estuviéramos formados. Ya Él tenía nuestros días contados. Podemos enamorarnos del hecho y sentirnos amados y arropados y protegidos y seguros del hecho de que nuestro Padre nos creó con un propósito, más allá de las historias que hayamos vivido, más allá de las circunstancias en las que estemos. Iglesia, tenemos que descubrir cuál es el propósito espiritual de nuestra vida, de nuestro existir. Yo sé que el día a día trae afán. Yo sé que el día a día nos hace pensar de que esto es lo que hay, de que esto es lo que tenemos que hacer. Yo sé, pero nuestra vida va más allá que todo esto y tenemos que descubrirlo. Tenemos que cimentarnos en un entendimiento sobrenatural, no natural. De lo contrario, las cosas no van a cambiar nunca. Vámonos a Jeremías 1:5. Dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Vean cómo el Señor le dice esto a Jeremías, ¿verdad? De que él era conocido por Dios desde antes de haberlo formado. El nivel de conocimiento que Dios tiene de usted y de mí va más allá de nuestra comprensión. Es más, nos conoce más de lo que nosotros nos conocemos. Entonces tenemos que acudir a Él para entender las cosas. Tenemos que acudir a Él para preguntarle, Señor, ¿por qué a mí me pasa lo que me pasa? ¿O por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿O por qué yo he sido así? ¿O por qué pienso así? ¿O por qué me siento así? Como dice también el salmista, escudriñame, Señor, si hay algo que queda, algún cabo suelto, alguna falta de perdón, algún resentimiento, algo que yo necesito cerrar y sanar. Aunque me cueste ir a pedir perdón, aunque me cueste ir a decir, miren, el Señor me mostró y lo lamento, yo cometí este error, aunque nos cueste en el orgullo. A veces, cuando el Señor te muestra el valor que tú tienes para Él, te derrite y te llena de propósito, pero no es solamente para que haya un propósito de nosotros de existir, es más allá, es de existir para Él, con un propósito para Él. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál es esa misión que Dios tiene en tu vida? ¿Cuál es ese propósito que Dios tiene en tu vida? No es solo vivir. Vivir es parte de, pero vivirlo para quién y cómo, haciendo qué. Porque nosotros como iglesia, recordemos esto, tenemos que estar fuera de esta oscuridad y fuera de esta realidad tan terrible que estamos viviendo en este mundo y más bien tenemos que ser la fuerza activa que repele todo esto en oración en el nombre de Jesús.
Y a veces yo siento que a la iglesia hay que andarla empujando, a la iglesia hay que estarle recordando que es salva, a la iglesia hay que estarle recordando que en Cristo somos más que vencedores, a la iglesia hay que estarle recordando de tener fe, de luchar contra sus emociones, de luchar contra su pasado, de creerle a Dios. En lugar de ver ya un ejército formado, seguro, sólido, que escucha, que recibe la voz del Señor y que más bien inspira, que más bien comparte lo que el Señor les ha dicho, lo que el Señor, y que realmente todos veamos cómo el Señor se está manifestando en cada uno de nosotros. La otra noche el Señor me dio un sueño en donde me mostró ejércitos sin líderes, agrupados sin saber qué hacer. Y luego me mostró grupos de personas, una imagen muy fea, verdaderamente, parecían zombies, no tenían ni quijadas, no podían ni hablar. Por un lado, ejércitos sin líderes y por otro lado, zombies incapaces de hablar y de manifestarse. Y yo me desperté con la sensación, es casi como lo que estamos viviendo ya. Dios usa ilustraciones para mostrarnos cosas, pero estamos sintonizados con Él para poder escucharle. Estamos sensibles a su voz, estamos buscando esa voz. Y me dirás, tal vez es que yo no tengo el tiempo para ir a la iglesia, yo no tengo. Ore, ¿dónde está? Ore, busque la presencia y va a ver cómo el Señor se va a manifestar en su vida. Ya vamos a cerrar. Quiero que leamos Hechos 7, 51, 50. Perdón, primero vamos a hacer Hechos 7, 43. Hola, ese es mío. Dale. Deme un segundito. Dice, también llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Amén. Esteban, uno de los nuevos discípulos, ¿verdad? No era un apóstol, era uno de los nuevos discípulos de la iglesia. Era un muchacho con un denuedo y un fuego del espíritu y él predicaba en las calles y fue arrestado y fue llevado como a una corte para que hablara de por qué estaba predicando, qué estaba predicando él. Y él se dedica en el espíritu, tomado por el Espíritu Santo, literalmente a decirle a los líderes y a las autoridades la historia de Israel y de cómo Israel tropezaba y tropezaba y tropezaba y tropezaba. Y aún así Dios levantaba un pueblo hambriento de él y volvía a restaurar y volvía a restaurar y volvía a restaurar y que luego vino Jesús y que fue crucificado y demás, sin temor alguno, confrontando a líderes religiosos. Ahora quiero que leamos Hechos 7, 51, 53. Tercos, infieles, ¿hasta cuándo van a estar resistiendo al Espíritu Santo? Claro, de tal palo, tal astilla. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados, que hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, que ustedes acaban de traicionar y asesinar? Sí, ustedes que quebrantan la ley que recibieron de mano de los ángeles. Amén. Vean qué poderoso esto. Esteban resume la realidad de esos religiosos como la repetición errónea de las mismas personas que en un momento profanaron a Dios con otros dioses, que desobedecieron, que no tuvieron la capacidad de discernir quién era el justo de Israel y que lo crucificaron y crucificaron también y mataron también a su mensajero antes de que él viniera y también hacia los profetas. ¿Y por qué? Me encanta cuando Esteban dice, tercos e infieles, ¿hasta cuándo van a estar resistiendo al Espíritu Santo? Vean qué cosa más terrible. Que una iglesia resista al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo es la única opción que tenemos.
son los ojos espirituales, es la mente espiritual, el corazón espiritual, el discernimiento espiritual. Usted y yo no podemos producir un solo fruto si no es por el Espíritu Santo en nosotros. Porque es a través del Espíritu Santo que usted y yo podemos ingresar en la presencia de Dios. Es Él el que hace que usted y yo tengamos luz en nosotros y vida, y que lo que está escrito en nosotros cobre vida. Y Esteban se los dijo a estos hombres. Claro, lo que el texto no llega a decir acá es que Esteban terminó muerto apedreado, pero Dios le permitió ver el reino de los cielos antes de morir. ¿Qué tipo de iglesia somos? Somos una iglesia que escucha, que tiene autoridad espiritual, que está en línea con el Espíritu Santo. O somos una iglesia que está apagada, que no puede ver, que está enfrascada en rituales y tradiciones y costumbres, y está dormida a las cosas del Espíritu, a la hora y a los tiempos en los que estamos. ¿Qué iglesia somos? Y esta es la iglesia que tiene que combatir la oscuridad que estamos viviendo. El Señor está a punto de hacer algo, iglesia. Y desde el año pasado el Señor viene anunciando que Él quiere ver a su iglesia y cómo actúa su iglesia. Si es una iglesia activa en oración y guerreando, o si es una iglesia pasiva, o si es una iglesia fría. Y dependiendo de cómo reaccione su iglesia, muchas cosas se van a definir. Lo que nos queda de este año es clave. Y yo no quiero que nosotros como iglesia nos quedemos solo con este mensaje hasta aquí y ya. Quiero que lo vayamos y lo compartamos. Es tiempo de despertar. Es tiempo de empezar a orar contra la oscuridad que se ha venido manifestando en esta tierra. Es tiempo de orar, es tiempo de luchar, es tiempo de verdaderamente traer el reino de Dios a este contexto. Es tiempo de que la presencia de Dios sea manifiesta en nuestras vidas y a través de nosotros en las vidas de muchas otras personas. Es tiempo de que nosotros seamos la iglesia por la cual el Señor está a punto de venir. Es tiempo. Y la única manera de hacerlo es espiritualmente. Es despertando espiritualmente, es estando en su presencia, es leyendo su palabra y estando firmes en ella inequívocamente. Este es el mensaje 3 y final de esta serie, iglesia. Em, yo Francamente, esto ha sido un viaje para mí fuerte, em, porque yo he tomado determinaciones en mi vida muy fuertes y el Señor me sigue dando oportunidades para hablar y despertar iglesias, para despertar personas. Cuando yo hablo iglesias, yo no estoy hablando templos, yo no estoy hablando congregaciones, estoy hablando personas, porque para mí cada persona es una iglesia y usted y yo tenemos que definir qué tipo de iglesia somos. Y el Señor me sigue enviando personas, y el Señor me sigue mostrando gente que necesita escuchar, y el Señor me sigue mostrando gente que necesita restauración, que necesita sanidad, que necesita conocimiento. Y usted y yo somos las herramientas de Dios para este mundo, porque Él escoge usarnos. Así que les lanzo un reto, que esto no sea un mensaje que queda aquí, que esto sea un mensaje, un llamamiento que ustedes empiecen a hacer y a invocar de otras personas. Es tiempo de despertar, es tiempo de orar, es tiempo de verdaderamente ser la iglesia. Entre tanta oscuridad, tenemos que empezar a mostrar la luz de Cristo. Y no podemos mostrarla por nuestro propio esfuerzo. Tenemos que mostrarlo a Él al estar en Él. Es la única manera. Si estamos en Él, Él brilla entre nosotros. Que Dios les bendiga y que Dios les dé revelación
Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, ore al Señor. Ora al Señor, llévesela al Señor y pídale al Señor que le dé y que lo lleve a la palabra y que le dé el discernimiento y la sabiduría que necesita para también discernir estos tiempos. Amén.